Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar no de un libro, no de una película, no de un cómic, sino hacer unas consideraciones sobre algo esencial para el canal, para su existencia, para su funcionamiento, y que me parece que no está de más reflexionar sobre ello. Y vamos a hacer unas consideraciones sobre la cultura. En la esencia de la vida y el ser, la cultura florece y da sentido. Es faro que al camino da abrigo. Luz en la oscuridad como un querer. En sus trazos el arte va a vencer. En sus notas el alma se ha rendido. En sus letras el saber ha surgido. En su voz el mundo va a comprender. Vamos a hacer un vídeo de estas filípicas que de vez en cuando hago. Hemos hablado de Agatha Christie, hemos hablado de otras cosas, pero resulta que Enrique, con buen criterio, me ha aconsejado que no lo haga en aquel otro ámbito, porque es que es un plano de un busto y parezco el cabezón de Art Attack. Está un señor hablando, porque así por lo menos pues, se ven las manos. Lo otro es que no me se ve la cabeza y un poco pues aburrido, o eso puede parecer. Entonces pues he preferido hacerlo aquí. ¿Por qué vamos a hablar de la cultura? O vamos a reflexionar sobre aspectos de la cultura. Pues porque resulta que por un lado es la razón de ser del canal, el recuerdo, pero vinculado con elementos de cultura como el teatro, la literatura, el cine, el cómic y la televisión y otras muchas cosas, porque también hemos hablado de música, hemos hecho cosas de música, de otros ámbitos de la cultura y más que vendrán, incluso la gastronomía. Pero la cultura así en general, dices tú, bueno, ¿qué pasa? Porque es que ves que hay mucha gente que tiene tendencia a tratarla como un fósil, como algo ya, pues eso. Lo oculto es casi sinónimo de lo arqueológico, de lo clásico, de lo tradicional, ¿no? Cosa que yo no estoy para nada de acuerdo. Entonces no vamos a hacer una definición de la cultura, no vamos a hacer un concepto de la cultura, pero sí vamos a caracterizar la cultura, o por lo menos intentarlo. Vamos a hacer alguna serie de pensamientos, de ideas, que son mías particulares, que supongo que Enrique comparte, me imagino, y quiero creer que así es, y espero que quienes nos acompañáis pues también. En relación a la cultura, que siendo algo abstracto o algo genérico, no es ni tan amplio como se pueda creer, que sí que es amplísimo, es prácticamente infinito, pero a su vez no es tan constreñido como otra gente cree. Para empezar, ya digo, a mí esto de la arqueología cultural me parece muy bien. O sea, los clásicos, las cosas que ya no tienen una posible evolución de ninguna de las maneras, es lo que hay, está establecido y no hay más. Y eso forma parte de la cultura, me parece muy bien. Pero lo que no se puede pretender es que la cultura solamente sea eso. Hay una cierta dicotomía para ciertas personas. Hace poco lo he leído en una novela de un señor que hablaremos dentro de poco de su narrativa para adultos. Ya hablamos de la juvenil, que es Anthony Horowitz, que me sugirió otra de estas filípicas que hicimos un día, hablando sobre Tintín. Bueno, pues este señor, en su última novela, en un determinado momento dice nada de cultura, o sea, que lo habían educado todo de cultura y nada de entretenimiento. Como oposición, cultura, entretenimiento. A mí esto me parece muy peligroso, porque la cultura necesita y genera entretenimiento, y más que eso. La cultura parte de dos elementos, en mi opinión, imprescindibles, y sin alguno de los cuales la cultura no es tal, es otra cosa, que es el conocimiento y el entretenimiento. Todo el conocimiento no es cultura. O sea, saber las capitales del mundo, o los ríos, las listas de los reyes godos, los símbolos de la tabla periódica de los elementos, esta cosa no es cultura. Esto es conocimiento. Y además, en algunos casos, incluso sabiduría técnica, se podría decir, ¿no? La cultura es otra cosa. La cultura, por un lado, tiene una parte de creatividad por parte de quien la crea, de quien crea la pintura, la escultura, el libro, la película, lo que sea. Y otra gente que somos los receptores, que somos la inmensa mayoría de los mortales, que recibimos esta creación, accedemos a ella, la conocemos, reflexionamos y a partir de ahí nosotros pues generamos pues, una opinión, una crítica, un pensamiento, una reflexión. Habrá lo que nos guste y lo que no. Entonces habrá admiración o habrá denuesto.
pero en cualquier caso genera algo en el receptor. El receptor no se queda impasible, no se queda indiferente a lo que se le está mostrando. Todo el conocimiento que se va ampliando va formando una tela, un campo de cultivo intelectual y a la vez emocional dentro del individuo, porque la cultura no es tampoco algo puramente teórico, tiene mucho de práctico. Entonces, no solo la lectura, sino la lectura que le das tú a los textos. Dos textos distintos, dos textos iguales, un mismo texto, tú y yo lo leemos a la vez y seguro que sacamos, para cosas que coincidiremos lógicamente, pero sacamos impresiones distintas, seguro. Esto demuestra que el libro ese funciona y que está vivo. Es que es muy importante la vida real de la cultura. O sea, yo no estoy hablando de cosas muertas, yo no estoy hablando de las pinturas rupestres, yo estoy hablando del teatro de hoy, que ahora hablaremos del teatro, del cine, de la literatura, tal. Y esto está muy lejos de ser algo para estar nada más que en los museos, entiendo yo. Entonces, entendemos que, igual que se dice que desde que nacemos empezamos a morir, pues desde que nacemos todo la peripecia existencial de cada uno es un proceso de entendimiento, de conocimiento, de aprehensión de conocimiento. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Hay quien más y quien está más abierto a ello, hay quien menos y está más cerrado a ello. Por lo general, la gente más culta es la gente más abierta, es la gente más tolerante, la gente que es capaz de empatizar más con los demás. Y los menos cultos, por lo general, suelen ser los dos extremos sociales, es decir, los que no tienen medios económicos, ni tiempo, ni ganas de ponerse a conocer nada, y los de las clases super altas, la jet y todas estas cosas, porque como van tan sobraditos y tienen tanto dinero y tanto prestigio y tanto postureo, pues no necesitan de esto ni les llama la atención para nada, lógicamente. Con lo cual, el centro de la cultura somos el común de los mortales. Clase media alta, clase media baja, clase media media, clase baja alta, clase alta baja, etcétera. Pues lo que hay. Entonces, en la cultura está el material creado, lo que existe. Bueno, también lógicamente hay cosas, vamos a ver, creado no en el momento coetáneo nuestro necesariamente, también puede ser. O sea, yo puedo leerme un libro escrito hoy o puedo leerme a Gonzalo de Berceo, pero es que Gonzalo de Berceo ya estaba creando en su momento. Yo lo recibo como en este caso sí sería una parte de cultura más antigua, más arcaica, pero no por ello menos eficaz. Pensad otra cosa, igual que cuando uno no ha hecho nunca determinada actividad, no sabe cómo afrontarla, hasta que aprende. Si uno no ha leído, digo Gonzalo de Berceo, como puede decir lo que se quiera. Yo no he leído nunca a Gonzalo de Berceo y lo leo y me gusta y me sorprende, es como si lo hubiera escrito esta mañana. Porque es que el acceso novedoso, la novedad, todo lo que implica de extraño y de positivo, para mí es nuevo. Si no conozco a Berceo, Cervantes, lo que se quiera, Velázquez, en la pintura, Chillida, en la escultura, lo que se quiera. Entonces, la actualización de los temas culturales es muy importante. Y es siempre un proceso intelectual. Todo proceso de conocimiento es un proceso intelectual. Pero lo que auténticamente es cultural también afecta a la emoción. Toca a aquello sensible del ser humano. Toda persona que tiene una sensibilidad, hay que los tienen más desarrollada, hay que los tienen más infrautilizadas, los que lo tienen más reprimida, pero lo oculto afecta también a la sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, sin la sensibilidad, sin la emoción, no entenderíamos un cuadro abstracto, no entenderíamos una obra de teatro del absurdo, no entenderíamos un poema surrealista. ¿Por qué? Porque por las vías de la lógica eso carece de sentido. O por lo menos no tiene un sentido tan tradicional, podríamos decir, como una obra de arte o de historia, de filosofía convencional. Porque la cultura fundamentalmente se centra en las artes. Claro, pintura, escultura, arquitectura, literatura, narrativa, poesía, teatro, cine, cómic, o sea, todas estas, pero es que también en la filosofía, en la historia, es que en la biología, en otras muchas disciplinas, en la filología, la lingüística, vamos a ver, si algo no tiene nombre, no existe. Es decir, todas aquellas cosas, todos aquellos objetos, todo lo que hay,
tiene que tener un nombre, porque si no, no se puede uno referir a ella, no se puede especificar, no se puede hacer que el otro comprenda de lo que está hablando o de lo que se está refiriendo, con lo cual, hasta que no tiene nombre, fíjate si es importante la lingüística. Con las matemáticas son las dos cosas más importantes de la humanidad, ¿no? Sobre todo, en mi opinión, la lingüística. La lengua es algo absolutamente esencial. Es como el agua para vivir, para las plantas, para los cuerpos, pues igual la lengua. Si no algo no tiene nombre, no existe. Pero ya digo, la cultura también entra, la historia pertenece de pleno a lo que es la cultura, la filosofía. Es que la cultura, en definitiva, no es un postureo ni es una cosa que se pone y se quita. Es una forma de vida. O sea, tú adquieres unas costumbres, unos usos de aproximación a la cultura, de ampliación de la cultura, de interés de profundización en la cultura, y de forma natural, de forma fluida, no obligada ni forzosa, te va pidiendo más. Tú lees un libro, este autor me gusta mucho, ya busca otro de ese mismo autor. De ese mismo autor busca otros parecidos del mismo género. De ahí puede ir, y pum, 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 se va inflando y va configurando lo que es la panorámica de la cultura de cada persona, que ya digo, hay quien los tiene más amplios y quien los tiene más reducidos, pero que culturas tenemos todos. La cultura, que es algo adquirido, la cultura no viene por generación espontánea. Por generación espontánea viene el tacto, vienen los sentidos, la vista, el oído y otra serie de cosas, pero la cultura no. La cultura no es algo endémico al ser humano, aunque sí, porque es lo que lo diferencia fundamentalmente de los animales, es la cultura. O sea, un acceso a determinadas cosas desde una perspectiva determinada, no simplemente el instinto, es lo que realmente es el aprovechamiento y la función de la cultura. La cultura es una cuestión curiosa, es una paradoja, porque por un lado es muy particular, es muy individual. Yo leo en mi casa los libros que yo quiero, yo voy a una exposición, aunque esté llena de gente, o una obra de teatro, una ópera, a una película, está lleno de gente, pero yo estoy como un individuo particular. A mí el resto, a no ser que estén haciendo ruido, me estén molestando algo, o el espectáculo implique la participación, la intervención directa del público, que también los hay, claro, pero yo estoy como un ente individual. ¿Qué ocurre? Que cada uno de los entes individuales componen ese grupo, ese colectivo, esa tribu, que respalda o rechaza la propuesta cultural que se le está ofreciendo. Es decir, es fundamentalmente individualista, pero al tiempo es colectivo. El efecto de la cultura, ¿no? O sea, cada uno tiene lo que quiere. O sea, a mí me gustan estos libros y no eso. Pues claro, es que también es otra, la cultura también tiene mucho de elección, de opinión. Yo no puedo, si hay alguien que piensa que lo puede conocer todo, es que es un pobre idiota, es un imbécil, sin remisión. Porque es que es imposible conocerlo todo. Pero no ya todo en términos absolutos. Es que si yo dijera, yo me voy a leer todos los libros que se publican en España en un año, me iba a freír mora, porque se publican miles de libros. Por decir un ejemplo. Yo no puedo conocer todas las exposiciones de cuadros, todas las pinturas, desde el origen de la pintura hasta hoy, ni de la literatura, pero es que ni de una parcela. O sea, el que crea saber absolutamente todo de algo que no sea una única cosa, muy pequeña, dice una tontería, es una aberración. Porque es que incluso yo digo, no es que yo sé absolutamente todo de tal libro, de Tiempo de Silencio, voy a poner por ejemplo. Y resulta que mañana viene un lector que encuentra un elemento, tiene una perspectiva completamente distinta a la mía y ya no lo conozco todo, ya están saliendo cosas novedosas. Pero es que eso es la cultura es un proceso vivo, es un proceso que está en activo, que está generando hoy más una cosa, más otra, desde esta perspectiva de la individualidad y el proceso por su interiorización dentro del colectivo, que es el grupo de receptores, ¿no? La cultura no debe ser tampoco algo obligado, algo ordenado. En ese caso sí sería cultura versus entretenimiento. La cultura tiene que surgir eso como algo que te apasiona, que te gusta, que te divierte, que te genera momentos de alegría, de tristeza, en ocasiones de cabreo ante las situaciones que se te proponen, pero siempre tiene que ser algo, por un lado voluntario y por otro que genere sentimientos, por lo general positivo, porque si no te gustaría, no sigue. ¿Quiénes son los que van contra la cultura? Analfabetos, iletrados, desconocedores absolutos y manipuladores, tendenciosos. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un poder, es poder. Saber es poder.
No poder del poder, sino poder del sustantivo. El conocimiento es poder. Entonces, si yo sé más cosas, es más difícil que me engañen, que me vendan burras que no tienen razón de ser, que si sé menos. Si yo sé muy poco, cuanto menos se sabe, más se extraña uno y más rechaza lo que viene de fuera, lo exterior, lo que no conoce. Por miedo, por sensación de pérdida que se puede tener respecto a lo que uno tiene en ese momento, frente a lo que pueda venir. Entonces, esta gente de nivel de cultural bajo censura y hiere a veces. No, es que el culto como que lo desprecian con una envidia así de grande. Lo que pasa es que en su interior, y eso no lo van a manifestar, porque a ellos les gustaría estar también sabiendo eso, aparte de su propio estatus. Lo que pasa es que no tienen esa capacidad, en este caso intelectual. Y por otro, los manipuladores, o sea, el poder siempre intenta hacerse con la cultura, no como algo esencial, pero sí importante. ¿Por qué? Porque saben la capacidad de expresión, de transmisión de la cultura, y que en definitiva es lo que deja huella en la memoria. Si yo no hago una historia de lo que está sucediendo hoy, si yo en una historia omito el nombre, pongo por el caso porque el que hay ahora mismo, de Pedro Sánchez, se acordarán los que lo han convivido, dentro de 100 años Pedro Sánchez será alguien absolutamente irrelevante y olvidado, porque si no figura en no ya digo los anales de la historia, sino en términos generales, dentro del ámbito de la cultura, pasado un tiempo, eso deja de existir. Y es así. Entonces también hay los que denostan la cultura. ¿Por qué? Pues porque, claro, si yo soy un individuo de un nivel de poder tal y tengo una capacidad de manipulación sobre una gente, cuanto más ignore, más fácil me resultará a mí salirme con la mía y obtener. Entonces, la cultura suele ser sinónimo de opinión, de criterio, de saber cosas, y esto pues es evidente que a los poderosos, a los más adinerados, a todo el mundo le interesa menos, a los que detentan el poder les interesa menos. ¿Por qué? Porque pueden poner en riesgo justamente esa posición de privilegio. Pero es que además, es que la cultura divierte, divierte, entretiene, hace pensar, descubre cosas. Pero es que además en la vida cotidiana de la gente también afecta. O sea, una persona que lee, por ejemplo, no comete faltas, o muy pocas faltas de ortografía, pero es que además se expresa mejor, tiene una riqueza mayor léxica, vocabulario más amplio, tiene una forma de construir las frases como debe ser, tiene una forma de estructurar los pensamientos y las oraciones que se entienden, pues claro, una persona que nada más que se expresa utilizando una docena de palabras, pues reiterativo, es aburrido y normalmente se expresa mal. Cuanto más riqueza tengas de vocabulario, mayor precisión y mayor exactitud, será el que vaya contenido en el mensaje que transmite. Eso es de cajón, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos ya un poco de estas discusiones y vamos a decir fundamentalmente para qué sirve la cultura. Es que la cultura no sirve para nada. Por aquí se va a Madrid. Sirve para muchísimas cosas. Entre otras, para entender que esa imposición, esos criterios no tienen sentido. A mí la cultura me sirve para muchas cosas, pero voy a decir dos, digamos, de índole más pública que me parecen muy importantes. Una, para saber que mi libertad termina donde empieza la del otro. Es decir, yo me considero una persona muy libre, yo hago bastante lo que quiero, en la medida de lo razonable, tampoco me pongo a intentar volar, o no me pongo a explotar campos de fútbol que están llenos, ni cosas de estas, sino que yo hago lo que me parece que me gusta, que me divierte, Pero, si yo invado, si yo usurpo parte de la libertad del otro, ya no estoy ejerciendo la libertad, estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo un abuso de la libertad. Eso por un lado, me hace comprender qué es la libertad. Y por otro lado, y esto me parece muy importante, es asimilar y asumir y aceptar con cierta reserva el verbo, porque el aceptar implica una situación de superioridad, el que acepta y el aceptado. El aceptado está un poco más bajo, y no, estoy hablando de algo en plano de igualdad, eso, asimilar, asumir, dar como patente de normalidad lo diferente, lo ajeno a mí. Raza, sea blanco, negro, amarillo, verde, a mí es que me da igual. Yo hablo de los negros, ¿por qué? Porque es que a mí jamás se me ocurre utilizar el término negro, es que no se me ha pasado nunca por la cabeza, como algo insultante. Yo conocí, cuando yo estudiaba en el instituto, había un chico de Guinea, que era negro, que yo no lo podía ver ni la mitad del instituto. ¿Por qué? Porque era un victimista. O sea, nosotros estábamos a lo mejor jugando al fútbol, el tío llegaba, que llevábamos jugando 20 minutos, y se tenía que quitar uno para ponerse él. ¿Dónde me pongo yo? No, tú has llegado tarde, no juegas. Ah, claro, eso me lo hacéis porque soy negro. El hijo de su madre. Y siempre había algún tonto que le dejaba a su sitio.
y se quedaba el otro ahí sentado mirando para que jugara este, que era malísimo. Claro, pero eso es lo de menos. Es que era un tío que se beneficiaba de su supuesta inferioridad, al menos minoría, para obtener unos beneficios, unos réditos. Esto es ser una mala gente, esto es ser una persona... Pero bueno, lo mismo de la raza, se puede aplicar al sexo. Heterosexual, gay, lesbiana, homosexuales, transexuales, transgénero, lo que se quiera. Es algo que a mí no... Yo soy heterosexual, yo no he conocido nunca, ni creo que vaya a conocer ni a esta altura, ninguna otra forma de relación sentimental y sexual, pero a mí me parece muy bien que haya lo que quiera y que cada uno haga de su capa un sayo, y que, mientras no me traten de imponérmelo a mí. Aquí volvemos al tema de la libertad. Aquí creo que hay mucho de mangoneo y mucho, porque, por ejemplo, a ver, a mí me parece que, por ejemplo, estas cosas de las cuotas a la larga son perjudiciales. Sí son necesarias en un momento determinado. Por ejemplo, salimos de un estado de dictadura donde la mujer estaba pues muy considerada un ciudadano de segunda y la homosexualidad estaba prohibida, claro. O sea, eso no es. Entonces a mí me parece que sí que se debe dar unas posibilidades de aumentar significativamente la influencia, la presencia, la intervención de estos elementos que han estado reprimidos. Pero, a partir de un momento, yo creo que ese momento ya hace años que ha pasado, el grado de normalidad ya es total. Entonces no debe haber ni privilegio, como no debe haber prejuicio, en beneficios de uno y de otro. Es decir, un hombre heterosexual tiene los mismos derechos y las mismas que una mujer, o que un hombre homosexual, o que una lesbiana. Y no es así. Por ejemplo, en el teatro hay 27 premios nacionales de importancia, de los cuales 7 son solo para mujeres. Y no son... He dicho demasiado, he dicho 27, son 19. 19 premios teatrales de ámbito nacional de primera importancia, 7 exclusivamente para mujeres y 12 para hombres y mujeres. Aquí ya yo creo que hay una discriminación hacia el hombre clara. Pero es que, por ejemplo, si vemos la televisión, y ojo, yo no es que me parezca... O sea, no debe haber abuso ni exceso en ningún caso. Pero vemos en la televisión que un hombre, por ejemplo, dice un piropo a una tía, le toca el culo, por ejemplo, se forma la de Dios es Cristo. Sin embargo, yo he visto programas de televisión donde había un homosexual, además puedo decir el nombre, un tal Navarrete, requebrando a un camarero de allí, de los que estaban en el programa, tocándole el culo y haciéndole... Y el chaval se veía que estaba violento. Y el chaval se quitó y lo sustituyó una chica. Y esto hay que reírle la gracia, porque si no eres un homófobo. Pero tampoco creo yo que se le critique tanto a una mujer como a un hombre. Si una mujer va y se pone a requebrar a un tío, yo creo que... Y además que me parece normal, pero me parece tan normal que lo haga una mujer a un hombre, como un hombre a una mujer, o como un homosexual a otro señor, o como una lesbiana a otra señora, o como lo que sea. Pero o todos o ninguno. Lo que no puede ser es que un acto lo haga un heterosexual y tenga unas consecuencias negativas, y eso mismo lo haga un homosexual y la gente le haría las gracias. Y sea como algo que hay que aceptar. Porque eso sí que me parece inaceptable y muy peligroso. Y todo esto termina en esto que estoy diciendo. Hay que llegar a una patente de normalidad. O sea, a mí, la gente multirracial, como la gente multisexual, del tipo que sea, como todo aquello que afecta a la fe, a la religión. Yo no soy practicante de nada, yo no soy ningún tipo de seguidor de ninguna religión, pero a mí que haya católicos, que haya musulmanes, que haya judíos, que haya budistas, que haya... A mí me parece muy bien. Y además me parece que ojalá yo tuviera esa capacidad, que no la tengo. Tuviera esa fe, que no la tengo. Me encantaría poder creer en la divina providencia, en determinadas cosas, pero como no puedo, pero yo respeto lo que ellos lo hagan. O sea, por lo menos no intento imponer mi criterio, cosa que ellos a veces sí hacen. No, es que si usted no es católico aquí no puede entrar. No, es que hay que ser católico por... La situación de dictadura, católico, apostólico, hermano, vamos. Aquí no había más remedio que el que no ya sabía lo que le tocaba. No digamos el ateo, el agnóstico, y los fundamentalistas islámicos lo estamos viendo todos los días. Eso sí es peligroso. Todo eso yo creo que la cultura ayuda a entender y asimilar con naturalidad la existencia de lo divergente, de lo extraño, de lo distinto, de lo ajeno. Pero como todo... O sea, es que no hay ni que aceptar ni que rechazar. Sencillamente es así. Hay que entenderlo y actuar en consecuencia. Por otra parte, la cultura, yo creo que hay algo que está equivocado en ciertos sectores de la cultura, que es el tema de los premios. A mí me parecen muy bien los premios esos que se otorgan. O sea, le vamos a dar este premio a este señor por su labor, por su trayectoria. Vamos a darle este premio a este señor por lo que ha hecho tan bueno.
Lo que no me parece bien es la competencia. A mí eso de que haya mi obra sea mejor que la tuya, yo gano y tú pierdes, que haya un derrotado, eso me parece que está muy mal. O sea, yo no me presento a premios, no me he presentado, me presenté uno muy jovencito. Bueno, sí, me presenté a otro otra vez, pero para ver cómo funcionaba, junto con las plicas, porque había que poner con seudónimo, sendas cartas, porque presenté 2 obras al mismo premio, diciendo que si pasaba la criba y tal, que no, que yo retiraba las obras. Era un experimento que yo quería hacer, porque era un centro donde yo trabajaba, no específicamente en esa área, pero sí en la de al lado, y fui y pude enterarme de lo que pasó. Y tuve que hacer efectivo, decirle, no, estas quitarlas, porque iban a meter, tenían que elegir 5, y estaban las 2 mías, entre esas 5. Eran varias personas, 2 personas en concreto, las que tenían que seleccionar, no sabían que era mía, naturalmente, ninguna de las 2, y estaban las 2 entre las 5. Digo, no, estas 2 quitarlas y poner otras 2, porque si no vayan a seleccionar 3, porque es que yo ya me he retirado. Yo he querido probar lo que pasa. Pero a mí esa competencia, esa rivalidad, me parece peligroso, además que genera malos rollos, que genera una supuesta superioridad de uno sobre otro, y eso no me parece bien. Y en esto en particular voy a hacer un inciso al respecto del teatro, ya para terminar. A mí me parece que en el teatro se está actuando de muy mala fe y con unos resultados que pueden ser catastróficos. El teatro siempre está en crisis. O sea, en el momento que la primera persona hizo la primera obra de teatro, ya había una persona criticando y diciendo que esto no funcionaba, que esto estaba muerto. Eso no ni a los griegos, no. Los anteriores, lo que hubiera, los prehistóricos, los homínidos, los neandertales, los cromañones y todo aquello, el primero que hizo la cosa, ya había otro diciéndole que no. Bueno, eso es así. El teatro siempre está en crisis, bueno. Pero ocurre una cosa, el teatro siempre ha conseguido mantener su esencia de palestra de comunicación, de transmisión. Es una crónica objetivable dentro de la subjetividad que implica la autoría de un texto, de una realidad. Cada teatro surge en un momento, en un contexto histórico, físico, cultural determinado, económico, político, que va quedando como en las obras de teatro como testimonio de lo que había en la época, a favor, en contra o dándole la vuelta, da igual, pero cada teatro es adecuado, es a propósito de la época en que se genera. Bien, por otra parte, el teatro siempre ha sido un acto de individualismo puro, la creación inicial, es decir, el texto dramático. Ha habido tentativas más o menos logradas, más o menos fracasadas, de escrituras colectivas, hay espectáculos compuestos por textos de distintos autores, esto no deja de ser, pero deja de ser lícito y que funciona. Pero la obra de teatro en general es una obra que se crea en un acto de individualidad del autor. El autor, en su vida particular, coge y tiene una idea, la desarrolla, la esboza, la estructura y plasma en un texto teatral que peina y que intenta buscar la mejor perfección posible a través de un conflicto, que es esencial en el teatro, de unos personajes que tienen que estar lo mejor dibujados posible, al menos con idea de que el espectador así lo entienda, con unas acotaciones que, si las hay, que funcionen, que indiquen lo imprescindible que se tiene que suceder en escena. También puede haber acotaciones como las de Valle Inclán, por ejemplo, prolijas y maravillosas, que aportan mucha información que no tiene nada que ver y expresas de una forma estupenda, extraordinaria, pero que no tiene que ver con la mera puesta en escena, aunque la meta del teatro todo el mundo sabe que es el estreno, estar encima de las tablas, el montaje. El teatro, como la cultura, lo que he dicho, el teatro tiene que unir indefectiblemente el elemento intelectual y el emocional. El teatro no puede ser una estupidez. Si hubiera que destacar alguno, yo personalmente preferiría la emoción en cualquier sentido. Es decir, a mí una comedia que hace reír ya me parece que es una comedia, aunque yo discrepe de lo que se plantea en esa comedia, o me parezca una cosa burda, pero si una comedia funciona, ojo, porque es difícil, no es fácil hacer reír. Igual que una tragedia, pues lógicamente tiene que generar un sentimiento de pesadumbre, ¿no? Hay obras de todo tipo y pelaje, pero por decir esta, creo que con esto se me entiende lo que estoy diciendo. Esto en cuanto a la emoción, pero claro, la parte intelectual, primero, te enseña cosas o te plantea determinados conflictos, determinados dilemas, ante los que tú tienes que reaccionar, tienes que tomar partido, y sobre todo te genera reflexión. Yo veo una obra de teatro que algunas ya te implican la participación del espectador, y en otras te lleva el trabajo a casa. Yo he visto esto me ha sugerido una serie de cosas, yo
voy dándole vuelta y voy reflexionando, y me planteo, incluso de forma inconsciente, las consecuencias y cómo actuaría yo en aquella situación dramática que se me plantea en el escenario, etcétera, etcétera. Es decir, la obra ideal tiene que tener elemento intelectual y emocional. Bien, también tiene que ser variado. Un teatro que fuera plano es un teatro muerto. Un teatro, las épocas peores del teatro de España, por ejemplo, dentro de haberlo habido muy bueno, pero por ejemplo el siglo XVIII, con autores que eran extraordinarios como Moratín, por ejemplo, o Torres Villarroel, por citar un par de ellos, pero fue bastante plano. Por ejemplo, la época del teatro, después, posterior inmediatamente, al 27, tanto a la generación del 27, que aquí hay obras, hombre, está Lorca, lógicamente, alguna de Alberti, alguna de Salinas, pero no hay un gran teatro colectivo, sí lo hay en la otra generación del 27, al respecto del humorismo, pero a partir de ahí, hasta Bueno Vallejo, esa época, es un páramo, es una cosa terrible, es un teatro que baja muchos peldaños, y después para remontar a mediados del siglo XX, hacer el grandísimo teatro que hemos tenido en España, el actual, ¿no? Desde Güero, Sastre, Lauro Olmo, Martín Recuerda, Rodríguez Méndez, qué sé yo, lo que es Carlos Muñiz. Después, los siguientes, Roibal, Martínez Ballesteros, Luis Riaza, Romero Osteo, Arrabal, Nieva, etcétera, etcétera. O sea, todos los que podemos tener en la cabeza. Martínez Meriero, por supuesto, Jesús Campos. Después la generación siguiente, los Alonso de Santos, Fermín Cabal, Sánchez Sinisterra, Ignacia Mestoy, etcétera. Es que es una serie, Carmen Resino, Paloma Pedrero, Laila Ripoll, o sea, por Carmen Dólera. Es que es una nómina de autores de primerísimo nivel. Bueno, pues todo esto no lo estamos cargando. Yo personalmente no, pero yo veo, cada vez hay obras más vacías, más buenas, cada vez hay obras que sales del teatro como igual que has entrado. No te ha aportado nada la obra. Es algo que te deja indiferente, que te da, es indistinto ver la obra que no verla. Es un teatro muy repetitivo, ves determinadas obras de determinados montajes y ves que hay una serie de elementos que se repiten. ¿Eso a qué obedece? Obedece a un intento de circuncisión del teatro, de quitarle el trozo, de mutilarlo. Es una forma de adoctrinar el teatro, a adoctrinar a la gente que vea ese teatro y no otro que difícilmente se hará, o por lo menos auspiciado, subvencionado desde los puestos de poder, sino todo lo contrario, se intentará que no se haga este teatro. Estamos asistiendo a un acto, yo creo que deliberado, de demolición del teatro como lo conocemos, para que pase a ser, en lugar de algo activo, de algo vivo, de algo que está generando y como un elemento destacado, involucrado en la sociedad en la que se genera, estamos llegando, si sigue esto así, terminará en que el teatro será algo como de museo. La óperas, pues hombre, muy pocas óperas se han generado, se han escrito nuevas, se han compuesto nuevas del siglo XX, del principio del siglo XX. Operetas, revistas, esto sí, pero óperas no. Entonces, ¿qué pasa? Que la ópera tiene la actualización de la dirección nueva que se haga, de la nueva interpretación que se haga por parte del tenor, del barítono, de la soprano, del que sea, pero las óperas son siempre las mismas. El corpus básico de ópera, desde su inicio, ahí tenemos los grandes momentos de la ópera: Verdi, Wagner, que sea Bizet, Rossini, Puccini, todos los que se quieran, ¿no? Mozart, por supuesto. Pero hay eso. Entonces, esto es lo que pretenden hacer con el teatro. Reducirlo a esa distancia, a esa arqueología conceptual, de forma que el teatro, si ya es algo considerado fósil, ya no afecta, ya no puede molestar en la realidad que estamos viendo nosotros o los que toquen, vamos. Entonces yo estoy viendo una tendencia a apoyar cierto tipo de teatro bastante banal, bastante con apariencia de que sí hay algo más debajo, pero es tan poquito que es como si no estuviera. Son cosas que intentan nada más que, sobre todo, plasmar forma y sobre todo que sea algo cogido con palillo, es decir, algo que primero dura lo que dura la función. Uno está disfrutando la función, viendo la obra, muy bien, termina la función, se va a otra cosa y no vuelve a pensar nunca en eso. ¿Por qué? Porque es intrascendente. Es intrascendente, y no solo es intrascendente, sino que es irrelevante para cualquier cosa. Cuando el teatro tiene que ser todo lo contrario. El teatro tiene que estar afectando al espectador, tiene que estar tocándole y, por un lado, o divirtiéndole y haciéndole, o planteando cosas que dentro de ser algo agradable, incluso amable,
tenga posibilidades de discernimiento, de pensamiento, de tener que meditar sobre ello, o directamente te cabrea y te ataca, o te insulta, o te plasma situaciones que te irritan, o también te hace sufrir por tristeza, por opresión, por mil cosas. El teatro es capaz de generar lo que se quiera en el espectador, siempre y cuando sea buen teatro, claro. Y sobre todo si hay un buen texto, un buen directorio, unos buenos intérpretes, un buen escenógrafo, buenos iluminadores, buenos técnicos de sonido, etcétera, porque aquí cuenta todo. Y yo todo eso veo que técnicamente está funcionando cada vez mejor, pero en el ínterin está cada vez peor. Y estamos asistiendo a una destrucción de conceptos teatrales esenciales, como el mismo conocimiento. O sea, a mí hay autores que yo he visto hablarle a autores muy consolidados, que son todos, porque los conozco a todos, tengo esa suerte, son todos muy humildes, son todos muy tranquilos, muy modestos. Venís una niñata que ha escrito una obra de teatro, que ha presentado un premio, no se la han dado, reprochándole a la autoridad, es que tú estabas en el jurado y me tienen que haber dado el premio a mí. Le pregunté, ¿tú cuántas obras tienes? Yo ninguna de estas. Ah, bueno, ¿y tú qué has leído de teatro? Poquísimo, o nada. ¿O qué conoces del teatro? Nada. Sí, no, es que yo he ido en el colegio, dice teatro, yo es que he ido a ver funciones que me han llevado. Es decir, el conocimiento, la cultura teatral, está cayendo en desuso. Incluso entre determinados gente muy manipulada y gente muy manejada por la tendenciosidad, está cayendo en el desprestigio el conocer. No, es que ¿para qué quieres conocer tú lo que hace Juan Mayorga? ¿Para qué quieres saber tú lo que hace Martínez Mediero? ¿A ti qué te importa lo que hace la Isla Ripoll? Pues mire usted, pues me importa muchísimo. Porque es que justamente, si yo no sé todas estas cosas, es muy fácil que yo caiga en el error, de hacer lo mismo que hacen ellos, de otra manera, lógicamente. Pero si, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, Adolfo Simón plantea un montaje sobre determinadas cosas, yo no lo conozco para nada, pero esa realidad que él le ha sugerido y le ha sugestionado para hacer ese espectáculo es la misma que tengo yo, puede darse la situación de que yo haga una especie de réplica, no plagio, sino será un caso de poligénesis, pero innecesario y absurdo. Sobre todo porque el del sería infinitamente superior al mío, claro. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir, el teatro necesita recuperar su identidad, su no claudicar con el poder, su autonomía, su independencia desde el acto de la autoría, de la creación primera, hasta su confrontación con el público, sus conflictos, sus mensajes, su dureza al enfrentarse a la realidad, su no conformarse y ese carácter de cronista que se está perdiendo en función de cosas absurdas, de cosas no ya abstractas ni absurdas como el teatro del absurdo ni el teatro abstracto, no me refiero a eso, me refiero a esencialmente lo que se plantea en muchas obras de teatro, que sencilla y planamente es nada, es algo tan sabido, tan conocido o tan vacío que no conduce a nada. Y esta sí es una reivindicación que vincula al teatro como parte esencial de la cultura que hemos querido, pues, por lo que he querido, pues, concluir esta filípica con estas consideraciones sobre la cultura, que espero haberte interesado, espero que coincidamos, si no en todo, en la mayoría de partes. Y bueno, en cualquier caso, si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, que te suscribas, que sabéis que esto de los suscriptores en YouTube es muy importante. Y nada, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo. En la esencia de la vida, el ser la pura florece y da sentido. Es faro que al camino de abril luce en la oscuridad como un querer. En sus trazos el arte va a vencer, en sus notas el alma se ha rendido, en sus letras el saber ha surgido, en su voz el mundo va a comprender.